La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos en España. Buenos días a todos los asistentes en América Latina. Bienvenidos a este primer webinar de la nueva temporada de Creara. Como es un poco pronto y como viene siendo de manera habitual, vamos a dar 5 minutos de cortesía para que se conecte el resto de las personas apuntadas al webinar. Dejamos 5 minutos de cortesía.
Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar en esta nueva temporada de Creara. Mi nombre es Darío Pérez, soy responsable de desarrollo y negocio de la empresa. Y bueno, quería hoy estar en esta primera sesión de lanzamiento de la nueva serie de webinars que hemos preparado para este último trimestre del año y que viene cargada de temáticas interesantes. En un primer bloque queremos, en los próximos 3 webinars, queremos hablaros de algo que está súper candente en el mercado, que fundamentalmente son todo lo que son sistemas de telemedida, telemedición, monitorización de consumos energéticos. Hemos detectado que hay mucho interés en el mercado para hablar de esto y bueno, hemos preparado algunas temáticas, tanto en el webinar de hoy, titulado Gestión energética en empresas multipunto, desde la telemedida a ahorros esperables, como en webinars de cara a las próximas sesiones. Además, hemos también querido seguir señalando a una de las temáticas que más nos demandáis por Internet, que son los sistemas de gestión de la energía. La semana que viene tendremos también un webinar encaminado a hablar de las claves de implementación de este tipo de sistemas, de acuerdo a la norma ISO 50001. Y en el mes de noviembre os hablaremos de un caso práctico de una empresa como es Airbus, referente a nivel mundial en sistemas de gestión y RSC. Y como tampoco podía ser de otra manera, tenemos preparados algunas temáticas más novedosas. Seguiremos comentando la actualidad en mercados energéticos, concretamente en el mercado español, tanto en el mercado eléctrico como en el mercado de gas, así como temáticas, como os decía, más novedosas, como puede ser del coche eléctrico. Hemos detectado que hay muchísimo interés, sobre todo en el mercado español, de entender lo que son los gestores de carga, de entender lo que son los tipos de vehículos, de entender, en fin, otro tipo de cuestiones que, bueno, pues queremos arrojaros un poco de luz dentro de nuestra experiencia y de la mano de nuestros profesionales. Sin más retraso, quería presentar al webinar de hoy, titulado Gestión energética en empresas multipunto, desde la telemedida a los ahorros esperables, en la que lo que hemos querido, de la mano de nuestros expertos, es que podáis conocer las herramientas que en una empresa multipunto, con todas las dificultades que ello conlleva, de gestión de personal, de gestión de instalaciones, de gestión de distintas formas de operación, todo lo que son las herramientas de telemedición y de monitorización, así como las herramientas para controlar todo lo que son la facturación y los posibles errores de las compañías comercializadoras cuando tenemos un gran número de facturas, así como de los posibles ahorros que podemos obtener mediante la implantación de determinadas tecnologías en este tipo de instalaciones que no suelen ser muchas veces muy complejas, pero que el hecho de estar difuminadas y ser multisite, pues conlleva una dificultad añadida. Me acompañan en ese sentido 3 de los pesos pesados en cada una de estas áreas dentro de lo que es la empresa. Empezará en primer lugar Luis Pérez, a quien en otros seminarios ya habéis escuchado. Luis como gerente del departamento de software y telemedida. A continuación expondrá Alejandro Morel, socio y director del departamento de oficina técnica, todo lo que son aquellos ahorros que se pueden esperar de instalaciones y nuevas tecnologías. Y por último, Vicente Padrón, director del departamento de aprovisionamiento, quien nos contará pues, bueno, herramientas de cara a la detección de posibles errores y generación de ahorros procedentes de lo que es la contratación del suministro. Sin esperar mucho más y esperando que os guste a todos y que os sirva de utilidad, te cedo la palabra, Luis, cuando queráis. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues por no retrasarlo mucho más, vamos entrando en materia. Voy a comentar desde mi punto de vista todo lo que tiene que ver con la monitorización energética. Hablaremos un poco de datos generales que hay que tener en cuenta de cara a decidir qué queremos monitorizar, cómo queremos monitorizar. Y luego entraremos ya un poco en los 2 grandes segmentos que
que se pueden controlar y analizar. Los contadores de tarificación, que contienen información muy interesante. Y, por otro lado, la posibilidad de implantación de un sistema de submedida para ir obteniendo información pues, de los diferentes circuitos eléctricos, incluso de otras variables dentro de nuestra instalación. Como os iba diciendo, vamos a dar unas pinceladas. Cuando queremos hacer gestión energética, lo primero que tenemos que tener claro es que hay que medir. Pero, ¿qué medimos? ¿Bajo qué criterios medimos? ¿Qué pautas establecemos para decidir en mi instalación, que es de una forma u otra, qué vamos a medir? Bueno, pues vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas, unas pautas y clarificar todo este asunto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, el tamaño de la instalación. Podemos tener una instalación, pues un gran terciario, o, como podría ser un hotel, incluso hospitales, quizá un restaurante también podría englobarse ahí, una pequeña instalación, pues tiendas dentro de un centro comercial, pues incluso de perfumerías, tiendas de ropa, gasolineras, cualquier punto. Bueno, pues sabiendo el tamaño de nuestra instalación, decidiremos qué variables quiero medir. ¿Para qué quiero medir? Bueno, yo quiero conocer mi distribución de consumo, hacer un árbol de mis instalaciones para saber a qué destino mi energía, lo que consumo, o realmente lo que quiero es hacer un seguimiento de las medidas que he implantado para ver si realmente están realizando la función que esperaba, estoy consiguiendo reducir el consumo, por tanto los costes. Tenemos que tener claro hacia dónde queremos utilizar esos datos. El detalle, el alcance, la monitorización y la frecuencia. Pues me interesa medir solo los circuitos de cabecera para tener una idea, o quiero medir algunos circuitos en concreto. Pues yo quiero solo tener controlado la iluminación, o quiero tener la climatización, pues eso, o la cabecera que me engloba el área este de mi instalación, ¿vale? Y luego también con qué frecuencia necesito esos datos. Yo necesito recibir datos una vez al día cada 15 minutos, o con recibir datos cada 15 días o cada semana con los valores horarios es suficiente. Hay que tener claro cómo vas a utilizar los datos para ver cómo los quieres recibir. Y luego también qué variables, qué es de toda la información que me puede reportar los equipos eléctricos, qué es lo que me interesa a mí, la energía activa, la reactiva, la potencia por si tengo excesos o picos de potencia en algún arranque de alguna bomba, de algún motor, o realmente quiero hacer un detalle más en profundidad, analizar la calidad de mi suministro, tengo sobretensiones o de tensión que afectan al funcionamiento de mis equipos, tengo armónicos que hacen que salten mis diferenciales. Tenemos que plantearnos cuáles son las variables que queremos medir para diseñar nuestro sistema de monitorización de acuerdo a lo que buscamos. Y, por supuesto, la inversión. Tenemos que tener claro cuál es la inversión de la que disponemos para utilizar esos recursos de la forma más eficiente posible. Como os iba diciendo, para ahorrar vienen con medidas de eficiencia energética, la factura, o incluso para conocer el consumo de mis instalaciones, lo principal es medir. Pero, ¿cuáles son los puntos donde podemos medir? Pues los principales nichos de monitorización son el contador eléctrico y luego un sistema de submedida que desarrolle. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de estos nichos? Bueno, pues aquí lo plasmamos. Comenzamos hablando un poco del contador eléctrico, el contador de tarificación, el de la luz de toda la vida, por el que nos sacan la factura. Pues bueno, las ventajas, si quiero monitorizar estos equipos están instalados, pero su monitorización es fácil, simplemente requiere un módem de comunicaciones, pues nada, llega, se puede instalar el módem, es económico, puesto que solo necesito un equipo, y luego me da muchas ventajas, me permite verificar mis facturas para ver si todo es correcto, llevar una previsión de costes y periódicamente ir viendo cuáles son mis consumos y establecer más o menos qué costes me va a suponer a final de mes. Pero también tiene su parte negativa, tiene unos inconvenientes. Me da información general de todo el suministro, no puedo tener ningún detalle. El protocolo de comunicación viene impuesto por Red Eléctrica Española, es el IEC 870-5-102, y bueno, pues tendremos ciertas limitaciones a la hora de obtener la información. Y otra pega es que la distribuidora también se va a ver envuelta en todo esto. Al fin y al cabo es un equipo de tarificación por el cual saca una factura, tiene que venir verificado y esos valores la distribuidora tiene que tener claro que no han sido modificados. Luego, si quisiésemos valorar su medida, pues ¿qué es lo que nos puede aportar? Realmente la submedida
tú no tienes nada implantado en tu instalación. Eres libre de desarrollarla y hacerla a tu medida para valorar qué es lo que quiero medir. Al final tienes todas las posibilidades. Como comentaba, os digo, todas las posibilidades. Y hablábamos antes, variables, todas las que quieras. Solo quiero activa, quiero solo la calidad de suministro. Tú decides qué es lo que quieres medir en función de lo que quieras analizar. Como os decía, de la misma forma, hay mucha información disponible. Es que las variables, todos los datos que registran los analizadores de redes en un sistema de submedida, la información es descomunal y podemos pasar mucho tiempo analizándola. Además que toda esa información puede ser muy interesante. También algo vital es que estos equipos, y muchas veces no se tienen en cuenta, con analizador de redes, tú puedes analizar, registrar información y con otros, los concentradores que se encargan de enviar la información, no simplemente se encargan de registrar los datos y enviarlos. Muchas veces es que puedes llegar a controlar tu instalación. No es un SCADA, incluso puede llegar a ser un SCADA, pero es quizá el primer punto para llegar a manejar tu instalación, enciende, apaga, pequeñas gestiones. Bueno, pues es el primer punto para empezar a gestionar tus instalaciones y conseguir pues, esos ahorros. El problema, inconvenientes, es costoso. Al final, desarrollar todo este sistema con analizadores de redes requiere una inversión elevada en equipos y eso requiere una inversión inicial importante. Implicación por parte del personal porque puede que durante los días de la instalación el personal de la planta o de mis oficinas o de mi hotel tenga que estar allí, me tenga que acompañar, tengamos que realizar algún corte de suministro puntualmente y obviamente hay que buscar el mejor momento. El mejor momento pues va a ser por las noches o en los momentos de menos tráfico de personas. Eso también requiere que el personal de mantenimiento esté allí y bueno, pues afecta ligeramente. Y luego, que todos estos datos queremos verlos de la submedida, pues tú tienes que tener una plataforma, un sistema de comunicaciones y eso requiere mantenimiento. Como norma general, ¿vale? Después he hablado de ventajas e inconvenientes, dar unas pequeñas pinceladas de hacia qué tenderíamos. Si tenemos pequeñas instalaciones multipunto, muchas veces es suficiente con monitorizar el contador eléctrico, por lo menos en una primera instancia, y luego ya, en función de los datos que obtengamos y cómo los analicemos, plantearnos una submedida. Si tenemos una instalación de gran tamaño, pues, como puede ser un hotel o un equipo, una instalación que ya tiene unos consumos importantes, quizá incluso el contador eléctrico esté monitorizado por la distribuidora y esa información lo tengamos y por supuesto ya nos tengamos que ir a una submedida realizándola por fases para poder obtener un poco de información. ¿Vale? Si os parece, entramos un poco en detalle dentro de qué podemos obtener del contador de tarificación y de una submedida. Dentro del contador de tarificación os voy a hacer un breve repaso de qué tipos de contadores hay para que sepáis, en función de las características de mi instalación, qué tengo y qué no tengo. Porque, como vamos a ver ahora, ciertos contadores, la distribuidora está obligada a monitorizarlos y esa información ya se está registrando. Simplemente necesito solicitar a la distribuidora que la distribuidora me la dé a mí. En otros casos no están telemedidos y sí necesito yo implantar esa telemedida. ¿Vale? Como os decía, lo vamos a analizar, podemos hacer dos grandes grupos, equipos de medida mayores con potencia, suministros con una potencia contratada mayor a 15 kilovatios, de 3.0, 3.1 y 6.1 en adelante, que tendremos diferentes tipos de contadores, como podéis ver ahí, contadores tipo 1, realmente esto nos afecta, simplemente es a nivel de red eléctrica y a nivel de cómo operan. Nosotros no lo percibiremos, pero bueno, hay diferentes tipos de contadores en función del consumo que tenga mi instalación, de la potencia contratada. Podéis ver ahí, pues tiene más de 5 gigas, es tipo 1, cierta potencia, tipo 2, más de 750 megavatios hora al año y una potencia superior a 450 kilovatios. Estos dos tipos de contadores, por ejemplo, ya están telemedidos por la distribuidora. Esta información ella la recopila y nosotros podemos solicitarla y nos la tienen que facilitar. Los contadores tipo 3 y tipo 4, que son para potencias inferiores a 450 kilovatios, tarifas 3.0 y 3.1, no están obligados a estar telemedidos. Por tanto, es un nicho importante. Como hablábamos antes, el contador de tarificación tiene mucha información y sería importante monitorizarlos para poder analizar todos esos datos. Y luego ya tenemos los equipos de medida con suministros de menos de 15 kilovatios, tarifas 2.x, que suelen ser de forma general los hogares y pequeñas instalaciones, pequeñas oficinas, locales que podemos encontrar.
que comunican de forma diferente, porque los anteriores, el grupo anterior comunican vía GSM, GPRS, sin embargo estos comunican vía PLC a través del propio cable de electricidad hasta un concentrador de datos, el cual ya la distribuidora obtiene la información y utiliza para facturarlos. ¿Cuál es la información que podemos obtener de un contador, el contador eléctrico? Bueno, al final es la misma información que nos viene en la factura, simplemente que desglosada cada cuarto de hora. Tanto para energía importada como para energía exportada, comentaros un pequeño dato que se me ha olvidado, la descripción, la clasificación que hacían en la diapositiva anterior es solo para contadores de energía importada, ¿vale? Si es exportada para generación eléctrica, tiene unas pequeñas variaciones, tampoco son significativas. Como os iba diciendo, las principales variables que podemos obtener: energía activa, energía reactiva, tanto inductiva como capacitiva, y la potencia. Al fin y al cabo son los mismos datos que nos van a aparecer en la factura, simplemente que los tendremos con más frecuencia de datos. ¿Vale? ¿Cómo extraemos los datos de estos contadores? Volvemos a la misma clasificación que hacíamos antes. Suministros con una potencia inferior a 15 kilovatios y suministros con una potencia superior a 15 kilovatios. Menor a 15 kilovatios a través del PLC hasta la distribuidora, ¿vale? Y en el caso siempre y cuando tengamos contadores electrónicos. Ahora mismo los están sustituyendo por imperativo legal. Antes del 31 de diciembre de 2018, todos los contadores por debajo de 15 kilovatios, que antes eran analógicos, tendrán que ser electrónicos, de forma que bueno, pues la discriminación horaria es mucho más cómoda, la facturación también varía. Y estos datos la distribuidora no tiene que acercarse in situ a leer la lectura del contador y a pasarte la factura en función de esos datos, sino que a través, como hablábamos antes, del PLC, la distribuidora recopila toda la información y la facturación va a ser mucho más cómoda mensualmente para que podamos llevar un control. En suministros con más de 15 kilovatios, pues protocolo de comunicación IEC, como hemos visto antes, necesitamos un módem, una tarjeta SIM y enviar datos vía GSM o GPRS. ¿Vale? ¿Cuáles son las principales utilidades que vamos a obtener de los equipos de tarificación? De todos estos datos, ¿con qué nos quedamos y qué podemos realizar con ellos? Bueno, pues hablaremos con más detalle posteriormente cuando hablemos de los ahorros en factura, pero realmente, como estamos viendo, es el equipo, el contador de tarificación, el mismo que utiliza la distribuidora, por tanto, los datos que podremos utilizar nos van a valer para optimizar todos los datos de la factura. La potencia contratada, la energía activa saber cuánta energía estoy consumiendo para negociar mi precio, para consumir en unos momentos en punta o en valle o en P2, P3, gestionar cuándo estoy consumiendo la energía y derivar ese consumo hacia otros periodos en los cuales la energía sea más barata. ¿Vale? También podemos hacer un seguimiento de la energía reactiva. Ya sabéis que si aumentamos mucho, si nuestro consumo de energía reactiva por los propios equipos que tenemos en esta instalación aumenta, nos van a facturar. Por tanto, es importante también llevar un control. Incluso si a mitad de mes ya vemos que nuestro consumo de energía reactiva ha sido muy elevado, intentar poner remedio antes de que nos llegue la factura y la penalización sea elevada. Lo mismo, con todos estos datos que recibimos podemos simular la factura, como decía antes, hacer una previsión de cómo son nuestros gastos o nuestros costes, cómo estamos consumiendo y tener la previsión de qué va a ocurrir a final de mes. Llevar un control presupuestario de los gastos que vamos teniendo, incluso pues previsiones de consumo. Y también nos valdrá, si implantamos medidas de ahorro, pues para hacer un seguimiento. Si nuestra instalación no es muy grande, quizá esos datos del contador nos sirvan para hacer el seguimiento de las medidas de ahorro implantadas. ¿Vale? Simplemente, ¿qué más nos puede aportar? Si tuviésemos varias instalaciones, podríamos realizar un análisis comparativo entre ellas. En instalaciones multipuntos, sobre todo, si tuviésemos monitorizados todos los contadores de tarificación, los contadores de cabecera, pues realmente podríamos agruparlos, sacar unos indicadores y poderlos comparar entre ellos. Aquellos que tienen unas características similares, que tienen unas condiciones climáticas similares, me saco unos ratios y los comparo. ¿Por qué mi instalación en Burgos, en invierno, me está consumiendo lo mismo que mi instalación en Madrid? Cuando lo esperable es que si la generación de calor es eléctrica, en Burgos sería mayor. Y mi instalación es parecida. Bueno, pues buscar
esos porqués que pueden derivar luego, redundar en ineficiencias y en posibles ahorros. En instalaciones de gran tamaño, realmente los datos que obtenemos sí podríamos compararlos con otras, pero realmente hay muchas más variables que afectan, pero sí que es cierto que lo que podríamos lograr y conseguir es tener un consumo actualizado día a día, sin tener que esperar a fin de mes para que la distribuidora nos pase la curva cuarto-horaria y ir haciendo nuestro seguimiento día a día, semanalmente o con la periodicidad que nosotros consideremos oportuno. ¿Vale? Una vez que hemos comentado acerca de los contadores de tarificación, cuáles son, qué energía podemos obtener y cuáles son las principales utilidades que obtendríamos de los mismos, vamos a hacer un análisis similar con la submedida, de forma que podamos tener una idea de ambas. Como os decía, dentro de una submedida, ¿qué tengo que tener claro? ¿Qué quiero medir? ¿Quiero un árbol de consumo en mis instalaciones o quiero hacer una gestión de las medidas de ahorro energético que he calculado para ver cómo se distribuye el consumo? O cómo fluctúa, cómo varía el consumo en función de la medida de ahorro implantada. Bueno, pues si queremos hacer un árbol de consumo, ¿qué nos tenemos que plantear? ¿Qué quiero medir? La electricidad, también quiero medir el gas. Claro, o sea, esta es la gracia de las submedidas, que no solo nos quedamos en la parte eléctrica, es que también podemos entrar en muchas más variables, podemos analizar agua, podemos analizar muchas otras variables como temperatura, que afectan a nuestro consumo y al funcionamiento de nuestras instalaciones. Al margen de decidir qué queremos medir, también simplemente yo quiero medir mis circuitos que están en el cuadro general de baja tensión, o yo quiero ir más abajo y quiero medir las enfriadoras o las torres de refrigeración o los bombeos que tengo y tener de estos equipos. Quiero decidir, bueno, pues me quiero decidir en aquellos, como quiero tener un árbol de consumo y tener monitorizada más o menos la mayor parte de mis instalaciones, me voy a centrar en aquellos equipos que funcionen más tiempo y más horas de uso. Igual con 3 o 4 analizadores tengo registrado el 70 al 80% del consumo de todas mis instalaciones. Eso si quisiésemos tener un árbol de consumo. Si lo que queremos es ver la evolución de nuestras medidas de ahorro, pues obviamente tendremos que poner equipos de medida en aquellas instalaciones, en aquellos equipos que supongan mayor consumo, en aquellos circuitos donde he implementado una medida de ahorro. Imaginad que hemos cambiado la iluminación. Bueno, pues es interesante tener un analizador de redes en los circuitos. En el circuito donde antes tenía la iluminación de mis almacenes y ver, ahora que he implantado LED, que he instalado LED, cuál es el ahorro real que me está produciendo. Incluso, como os decía antes, hay muchas otras variables que afectan a las medidas de ahorro y será necesario, pues, por ejemplo, medir la temperatura exterior, la temperatura de una tubería, presión, caudales. Muchas veces igual no vale con medir solo en una enfriadora el consumo eléctrico que está produciendo. Oye, es que si la temperatura exterior varía, por mucho que haya estado un equipo más eficiente, está consumiendo más, pero porque es inevitable. Todo eso lo podemos obtener también analizando variables como la temperatura exterior. Quiero que os quedéis con una idea. Independientemente del alcance de la submedida que hagamos y que nos planteemos, es recomendable realizarlo por fases. Al margen de que no va a suponer una inversión inmediata tan elevada, me puede hacer ir viendo qué información realmente voy necesitando, voy teniendo ese primer feedback para que luego en una segunda fase centrar más el tiro y mira, de toda la información que estoy recopilando, estos circuitos que he analizado, realmente solo me interesa la energía activa y la tasa de distorsión armónica y me voy a centrar en esas variables en los próximos circuitos que analice. ¿Vale? Dentro de la submedida, ¿cuáles son las variables que podemos obtener? Bueno, pues hay muchísimas variables. Variables muy básicas generales, pues los mismos que la del contador, activa, reactiva, potencias, tanto importadas como exportadas, y luego pues muchas otras variables que también se pueden registrar, humedad del aire, caudales de agua, caudales de gas, temperatura ambiente, ¿vale? Pero luego también podemos llegar un paso más allá y en cuadros eléctricos entrar por fases. Quiero mirar las tensiones de mis fases para ver si las tensiones que estoy recibiendo de mi transformador son correctas, las intensidades por fase para ver si están compensadas, la frecuencia, bueno, muchos más detalles. Incluso la calidad de suministro, esto requiere equipos mucho más complejos, con más prestaciones, son más caros,
puedes medir tasa de distorsión armónica, porcentajes dentro de, pues no, yo sé que tengo una tasa de distorsión elevada, pero ¿cuál es el armónico que me está fallando para poder solucionarlo? Pues oye, pues estos equipos te pueden decir, mira, el armónico que te está generando problemas es el armónico 5, el armónico 7, obtener toda esa información. Y luego, pues otras variables para enfocarse a gestionar mejor las instalaciones. ¿Cuál es la temperatura interior de mis tuberías? Igual está mal aislada y yo estoy teniendo muchas pérdidas entre el inicio y el final de mi tubería. ¿Cuáles son las presiones de trabajo de mis bombas? Los caudales que estoy impulsando. ¿Vale? Al final, así como antes os comentaba que el protocolo de comunicación venía marcado por la distribuidora, en este caso más o menos está estandarizado, todo se utiliza Modbus RTU y es muy fácil, incluso se puede utilizar la propia red Ethernet que tengáis en vuestras instalaciones para reportar todos esos datos y reducir costes. O que no queréis utilizar vuestra red Ethernet porque por mi sistema informático tiene inseguridad, mi firewall no puede externamente, nadie puede acceder a él. Bueno, pues se puede poner un módem de comunicaciones con una tarjeta SIM y enviar toda esa información al exterior. Oportunidades y soluciones hay un montón. Y para acabar, simplemente quería comentaros cuáles son las principales utilidades que podríamos tener con una submedida. Podríamos segmentar los consumos por usos, saber cuánto está consumiendo la iluminación o cuánto está consumiendo la climatización. Podemos hacer una gestión económica para tener una previsión de costes, tener unos indicadores energéticos, unos ratios kilovatio-hora por metro cuadrado, por usuarios, por unidades producidas, para hacer un seguimiento mes a mes de si estoy teniendo alguna desviación. También mejoras en el mantenimiento. Si yo estoy registrando los datos de una bomba y detecto, por ejemplo, que la energía reactiva a partir de cierto momento se dispara y yo tengo una alarma que me avisa, puede ser indicativo de que ese equipo va a fallar. Y antes de que falle, mantenimiento preventivo. La cambio en lugar de esperar a que falle, parada, no puedo bombear agua, el equipo de climatización ya no puedo dar frío en mis instalaciones, vaya chasco para el hotel, los clientes quejándose, pues no, yo arreglo esa bomba antes de tiempo y no tenemos ningún problema. Y luego, pues para llevar un sistema de gestión energética en continuo, hacer una evaluación de mis instalaciones y poco a poco ir mejorando. Vale, espero que os haya quedado claro. Os voy a dejar con mi compañero Alejandro Morel, que os podrá dar más detalles de medidas de ahorro de energía. Buenas tardes a todos. Soy Alejandro Morel. Como comentaba mi compañero Luis, yo os voy a hablar del ahorro de energía derivado de la monitorización, o más que derivado, relacionado con la monitorización. Voy a ser bastante breve porque en el webinar de hoy estamos 3 personas y, bueno, simplemente porque quiero especialmente que queden claros 3 conceptos muy sencillos en cuanto a lo que podemos esperar en cuanto al ahorro de energía a partir de un sistema de monitorización. Y aquí, digamos, entraríamos en el punto más importante al respecto, y es que una monitorización no va a suponer una reducción del consumo. Esto tiene que quedar muy claro. En principio es algo bastante obvio, pero a diario nos encontramos con empresas en las que, como medida de ahorro, se ha llevado a cabo un sistema de monitorización. Digamos, el hecho de yo conocer mejor mis consumos no va a hacer que estos se reduzcan per se, aunque, por supuesto, y esto es el segundo punto tan importante como el primero, es que no se puede ahorrar lo que no se conoce. Con lo cual y esto lo comentaba mi compañero Luis, es fundamental en un proyecto de eficiencia energética que incluyamos una pata de monitorización, porque si no, no vamos a tener información suficiente para poder actuar. ¿De acuerdo? En este punto también es importante que distingamos entre lo que es monitorización y lo que es telegestión. Cuando nosotros hablamos de monitorización, estamos hablando de conocer los consumos, ya sea el consumo de cabecera o en una instalación de submedida, consumos parciales de mi instalación, pero estamos hablando de conocer los consumos. Cuando hablamos de telegestión, ya podemos actuar, ya estamos hablando de que podemos actuar, somos capaces de cortar algunos circuitos, reducir potencia, etcétera. En principio aquí nos estamos centrando exclusivamente en monitorizar, que es lo más común, es lo que nos encontramos en el 90% de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, continúo. Monitorizar nos aporta información útil que nos va a ayudar para conseguir un ahorro de energía. Por ejemplo, vamos a poder ver consumos anómalos,
anómalos en función de la hora, en función del calendario, los famosos consumos fantasmas que se quedan, digamos, durante las noches o fines de semana en las empresas. Al final, la monitorización nos va a dar esta información. Nos va a permitir comparar entre diferentes instalaciones. Esto lo ha comentado mi compañero anteriormente. Por ejemplo, comparar dos instalaciones en distintas zonas climáticas, de modo que podamos ver el impacto real que tiene la temperatura o la zona climática sobre el consumo. O incluso instalaciones en la misma zona climática. Si yo tengo una cadena de tiendas, puedo ver cómo es el consumo nocturno en dos tiendas diferentes y puedo comparar la gestión que se está haciendo de una a otra. No obstante, yo siempre me gusta recalcar que es un poco peligroso comparar diferentes instalaciones, porque cada instalación siempre es un mundo muy diferente de otro. Entonces, cuando nos comparamos, yo prefiero que nos comparemos siempre con nosotros mismos, no hacer comparaciones entre dos instalaciones. También nos permite comparar un consumo determinado con un periodo anterior. Por ejemplo, ¿cuánto he consumido este mes respecto al anterior? O ¿cuánto he consumido este mes de septiembre respecto a septiembre del año pasado? Esto es muy importante en los proyectos de sistemas de gestión de energía implantados, en proyectos de servicios energéticos, en los que yo me comparo con una línea base para evaluar el ahorro que están teniendo una serie de medidas. ¿De acuerdo? Toda esta información va a ser muy útil para detectar ineficiencias de energía, esa detección de ineficiencias y el poder actuar sobre ellas va a ser lo que nos permita conseguir ahorros. Por otra parte, y esta es la segunda utilidad muy interesante de la monitorización en el ahorro de energía, es ya no conseguir ahorro, sino establecer qué ahorro he conseguido a partir de la implantación de una serie de medidas. Al final, con una monitorización, si yo voy a cambiar las lámparas en mi instalación, el tener monitorizado el consumo de iluminación va a hacer que yo sepa exactamente cuánto ha ahorrado esta medida. Vale, avanzamos un poquito. Aquí tenemos un caso real. En este caso lo que tenemos es yo creo recordar que una tienda en un centro comercial o un centro comercial en el cual se evaluaba cómo evoluciona el consumo diario de energía en función de la temperatura media. ¿De acuerdo? Lo comentábamos antes. La monitorización lo que nos va a permitir en este caso es relacionar el consumo con una serie de variables que nos permite pues, adelantar consumos en función de cómo va a evolucionar la temperatura y establecer ahorros de alguna forma pudiendo comparar periodos con un momento equivalente. Yo no puedo decir qué bien que he consumido muy poco este mes comparado con el mes anterior, sin tener en cuenta que el mes anterior a lo mejor hizo más frío o más calor. ¿De acuerdo? Y en este punto vuelvo a insistir que es muy importante recalcar que la monitorización no consigue ahorros per se, ¿de acuerdo? Pero sí es una herramienta que bien administrada nos ayuda a optimizar nuestro consumo. ¿De acuerdo? La monitorización no consigue ahorros en sí misma, pero sí supone un coste la mayoría de las veces. Sí que nos va a suponer un coste, con lo cual es importante que lleguemos a un equilibrio entre la información que queremos obtener o que necesitamos y el coste el coste o la inversión necesaria para tener esta información. ¿De acuerdo? Yo me he encontrado con varias ocasiones con grandes empresas que han puesto un sistema de monitorización espectacular de 200 contadores y no tienen a nadie con tiempo para mirarlo. Entonces, muchas veces se trata de evaluar tanto lo que necesito como el tiempo que necesito para dedicarle, porque casi siempre va a requerir algo de tiempo para dedicarle, ya sea interno o externo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que podemos ver, lo comentaba hace un momento, la comparación de un periodo con otro. En este caso lo que vemos son consumos semanales, cada línea es una semana, y vemos cómo evoluciona el consumo a lo largo de la semana. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos permite el gráfico es evaluar cuál es el ahorro que han tenido diferentes medidas de gestión. En este caso, creo recordar que las medidas fueron un ajuste de los horarios, muy sencillo, de los horarios de iluminación, y también un ajuste de la temperatura interior para reducir el consumo en refrigeración. Y aquí, en este ámbito, sí es muy interesante lo que nos ofrece la monitorización, porque nos permite evaluar el ahorro real que tienen una serie de medidas, ya que en muchas ocasiones el ahorro que nosotros podemos dar en una auditoría energética es real, pero siempre basado en una serie de condicionantes, mientras que aquí estamos viendo el ahorro real de una medida.
¿De acuerdo? ¿Esto que nos permite? Por ejemplo, si yo tengo una cadena de locales, puedo llevar a cabo un piloto de monitorización y de gestión en algunos locales, evaluar el ahorro real y entonces ya extrapolar la medida, llevar la medida al total de los locales, sabiendo ya el impacto que va a tener. ¿De acuerdo? Pero, y esto, insistiendo en el punto anterior, el ahorro lo estoy consiguiendo en base, primero, a monitorización y segundo, a gestión de a alguien que le dedique un tiempo a gestionar esta información, a entender esta información y a proponer actuaciones. Para esto vamos a necesitar primero unos conocimientos básicos de energía, de eficiencia energética, de instalaciones y sobre todo que esto va a llevarnos un tiempo. Volviendo al ejemplo anterior, yo no puedo ponerme un sistema de monitorización enorme si no voy a tener tiempo que dedicarle. Sí es verdad que ya nos encontramos con muchos softwares en el mercado que hacen un primer análisis bastante interesante y no, digamos, no tenemos ya una tabla de datos, sino ya tenemos unas comparativas, unos ahorros estimados, pero siempre vamos a tener que dedicarle algo de tiempo. Por último, en cuanto al ahorro de energía, lo comentaba inicialmente, la monitorización de consumos nos permite determinar el ahorro real que han tenido que tienen una serie de medidas. Esto es fundamental en los proyectos de servicios energéticos, en los que una de las partes, lo que llamamos la S o la ESCO, cobra en función del ahorro conseguido. Entonces, determinar ese ahorro es una parte fundamental del proyecto. ¿Cuánto realmente han ahorrado las lámparas nuevas que yo he puesto? Y para ello, monitorizar es fundamental. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo real en una cadena de tiendas, de pequeños comercios por toda España, en la que se llevó a cabo un proyecto de servicios energéticos, una S, entre otras cosas, se cambiaron todas las luminarias por lámparas LED. Bueno, entonces podemos ver que del año base, que en este caso era el año 2013, al año 2015, se consiguió ahorrar un 37% del consumo en promedio por cada tienda. ¿De acuerdo? Estamos hablando de más o menos unos 1.000 euros por tienda que se ha reducido el consumo anual. Bueno, pero insistiendo una vez más, esto al final es el ahorro que nos produce la medida de ahorro, el cambio de lámparas. La monitorización que nos ha permitido establecer este ahorro, pero como tal la monitorización no nos ha proporcionado este ahorro, sino la herramienta para poder evaluarlo. Y hasta aquí la parte que os quería contar yo. Os dejo entonces con mi compañero Vicente Padrón, que va a hablar de otras utilidades que le podemos sacar a la monitorización. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vicente Padrón. Soy el responsable del área de compra de energía dentro de Creara para Empresas y por eso voy a comentar las utilidades y las bondades de la monitorización para conseguir ahorros en la factura energética. Hasta ahora, mis compañeros han estado comentando los beneficios de tener un sistema de monitorización para poder establecer los ahorros que vamos a conseguir a futuro con las diferentes medidas que podemos conseguir en cada uno de los centros para tener una mayor eficiencia energética. En este caso, en el caso de la factura, nos enfrentamos a diferentes ámbitos en los que la monitorización nos puede ayudar. La monitorización nos puede ayudar en la estrategia de compra de la energía, por ejemplo, y esta parte es clave, ¿no? Porque no solamente junto con el cliente o el cliente en sí mismo, con la parte de mantenimiento, saber cómo va a funcionar su centro, gracias a la monitorización de los históricos y a las previsiones que pueda realizar, gracias a toda esa medida, como digo, y establecer las mejores estrategias de compra, incluso compras dinámicas de un día para otro. Y bueno, yo creo que esta parte realmente se puede comentar en un webinar distinto, diferente, en el que podemos hablar bastante sobre este tema. En este webinar nos vamos a centrar sobre todo en una parte a la que no se suele dar tanta importancia como es la de los errores en la facturación y la optimización de los parámetros. Cuando hablamos de optimización de parámetros y hablamos de monitorización, estamos hablando tanto de potencia contratada como de energía reactiva en la parte de los suministros eléctricos. Si ya hablamos de la parte de gas natural, estamos hablando del caudal diario contratado. Es verdad que gracias a la monitorización también vamos a poder saber las posibilidades que tiene el suministro para cambiar de tarifa
y por ello también podríamos llegar a conseguir ahorros. De hecho, en algún cliente nuestro hemos conseguido cambiar 23 suministros de tarifa y consiguiendo unos ahorros bastante importantes de un cliente de 300 puntos. Vamos a comentar inicialmente un poco en la parte teórica. Gracias a la telemedida tenemos una serie de datos. Gracias a esos datos podemos hacer unos análisis y en función de lo que nos marca la ley para poder cambiar nuestra potencia contratada, podremos tener una serie de ahorros. Y aquí estamos hablando tanto de aumentar como de disminuir. Evidentemente, en el caso en el que vayamos a aumentar de potencia contratada, tendremos una serie de cuestiones administrativas que nos van a hacer la tarea un poco más complicada. Incluso las inversiones pueden llegar a ser mayores. Pero todo hay que analizarlo y todo lo analizamos a través de esa telemedida. Porque tradicionalmente, en el tiempo, lo que hacemos todos es coger las facturas y analizar las facturas. Pero cuando tenemos la medida, podemos hacer una optimización mucho más fina y podemos llegar a tener los suministros con un coste mucho más hundido. En este caso podemos ver que las tarifas por debajo de potencia contratada de 15 kilovatios, realmente ahí lo que hay que hacer es un análisis de cargas y en base a ese análisis de cargas con la medición que estamos realizando en la instalación podemos ajustar esa potencia. Es verdad que esta parte es menor de cara a las empresas que tienen suministros multipunto, porque al final las tarifas 2.x son las menos. Sin embargo, hay un grueso muy importante en las tarifas que están entre 15 kilovatios de potencia contratada y 450, donde clavamos todas las tarifas 3.x. Aquí, independientemente del estudio que vamos a hacer a posteriori, necesitamos esa información que cuanto más telemedida sea, mejor, porque si vamos a tener información solo de la factura, vamos a tener un dato al mes, el cual es el maxímetro, que creo que todos los asistentes más o menos conocerán, el que nos da el contador. Si tenemos ese dato cuarto horario, podremos ajustarnos mucho más, incluso podremos ajustar la instalación a las condiciones de producción. En este caso, con herramientas, evidentemente, como siempre, tendremos la facilidad de ajustar esa potencia haciendo una serie de cálculos iterativos hasta llegar a esa potencia óptima. En el caso de las tarifas 6X, tenemos otra fórmula también marcada por ley y estamos en la misma situación, incrementando aquí el hecho de que la ley considera que tenemos que analizar cada cuarto de hora de nuestro consumo de energía, con lo cual es básico e indispensable tener esa curva cuarto horaria para poder establecer la potencia más óptima a contratar. En el caso de las penalizaciones de energía reactiva, el tener un sistema de monitorización es clave porque no tenemos que esperar a la siguiente factura que nos llegue de la comercializadora para detectar si hemos tenido una penalización por energía reactiva o no. Nos vamos a enterar el mismo día que está produciendo. ¿Qué ocurrirá? Pues que podremos ir a ver si tenemos que reparar la batería de condensadores que nos estaba compensando esa energía reactiva o si no tenemos instalado nada, ver qué equipos nos están induciendo esa energía reactiva de cara a poder compensarla y no tener penalizaciones en factura. Y como podemos ver, lo normal y lo habitual es que en las tarifas 3.x y 6.x, a partir del 33% del consumo de energía reactiva respecto del consumo de energía activa, tengamos penalizaciones. A partir de esa monitorización podemos diseñar la batería de condensadores con su potencia reactiva teórica y establecer si va a ser una batería de condensadores fija, automática, semiautomática, con escalones, etc. Sin esa telemedida siempre va a ser un diseño de batería con una potencia pues relativamente cercana, pero no la más óptima. Nosotros nos hemos dado cuenta en determinados clientes que cuando hemos llegado tenían baterías de condensadores sobredimensionadas o incluso baterías de condensadores que no estaban compensando completamente la energía reactiva. ¿Por qué? Porque nos hemos fijado en factura y en hacer una serie de cálculos en base a factura estimados. En el momento en el que tenemos esa telemedida cuarto horaria, podemos hacer un análisis mucho más fino. También en este gráfico estamos viendo cómo las tarifas 2.x pueden llegar a ser penalizadas. Entiendo que muchas de las personas presentes aquí
considerarán que nunca lo han visto o que esto no era posible, pero sí que es posible. Las compañías tienen la potestad de instalar un equipo para poder leer esa potencia reactiva, esa energía reactiva demandada por la instalación y a su vez incluir unas penalizaciones que alcanzan el 50% del consumo de la energía reactiva de las mismas. En el caso del gas natural, estamos hablando de algo muy parecido a la potencia contratada, lo que es el caudal diario contratado. Y aquí hay una serie de penalizaciones también por no estar ajustados en cuanto al caudal diario contratado. Por ejemplo, hay una penalización muy típica que es en el momento en que nos pasamos de ese caudal diario contratado, durante los siguientes 3 meses van a aplicar esa penalización por la cual nos hemos pasado en ese mes, aunque los 3 meses siguientes nosotros no lleguemos a alcanzar ese caudal diario contratado. Aquí estamos viendo lo importante que es tener una telemedida de ese caudal diario para poder establecer cuál es el más óptimo, ¿vale? Esto nos va a pasar en las tarifas 2.x con un consumo menor de 5 gigavatios. ¿Vale? En las tarifas 3.5 con un consumo mayor de 8 gigavatios hora al año y con tarifas 2.x con un consumo mayor a 5 gigavatios hora, realmente aquí ya sí que tenemos una telemedida y bueno, hay que establecer una fórmula por ley y en base a ella ajustar el caudal máximo diario. Para finalizar con esta parte de la optimización de potencia, mostramos un caso real en el cual se han analizado 2.108 CUPs de un cliente, hay 577 optimizables y el ahorro que se produce con esos 577 suministros en los que vamos a optimizar la potencia contratada es de 173.000 euros anuales. Creo que es un ahorro suficientemente importante como para dejarlo pasar. Gracias a la telemedida, como podéis ver, las tarifas son 3.0A, 3.1A y 6.1A. Y con esta telemedida nosotros hemos podido realizar un análisis mucho más fino y conseguir un ahorro mayor. Estamos observando que el cliente dividía en 2 áreas distintas en lo que son sus suministros, de los cuales podemos ver las cifras de las tarifas que hemos optimizado. Parece que es bastante claro que las tarifas 6.1A suelen ser las tarifas que mejor tenemos optimizadas en las empresas y se miran con más mimo, pues porque tienen un consumo mayor de energía, una potencia demandada mayor. Pero como podemos ver, las tarifas 3.0A son muy importantes. Y en este caso, estamos hablando de más de 130 suministros 3.0A en los cuales podemos provocar ahorro. Y además, todo este ahorro de los 173.000 euros anuales con una inversión de 6.000 euros, nada más, que es una inversión puramente administrativa. Yo creo que es razón de más para tener esa telemedida y poder afinar más lo que es esta optimización de potencia. Pasamos ahora a la parte en la que hablamos de los errores que se producen en facturación. Cuando nosotros tenemos esta telemedida y la sincronizamos con una herramienta muy potente en la que podemos analizar y desgranar cada punto de la factura, podemos encontrar ciertas incongruencias con la facturación que realizan las compañías eléctricas. Hay que tener en cuenta que hay muchas cuestiones que al final las compañías eléctricas cuando van a facturar no las contemplan bien. Estamos hablando de cuestiones simplemente como incluso la fórmula que se aplica para el precio que se le está dando a un cliente que está indexado al mercado. Simplemente con que haya un error de 1 céntimo, teniendo en cuenta un cliente con más de 300 puntos, 500 puntos, 100 puntos, 1000 puntos, el suministro bajo esa fórmula ya es un error muy grande y que puede costar mucho dinero. Al final aquí vemos una serie de tipología de errores, tanto a nivel de facturación, como de consumos, como de regulación o como de errores en la instalación. Estamos viendo errores desde Creara en los que no se aplican bien cuestiones reguladas que vienen dadas por la administración pública. O simplemente, por ejemplo, en suministros de socorro que estén así estipulados por la ley, que lo tenga dado de alta así el cliente, en los cuales no se les aplica la reducción del 50% que por ley se le debería aplicar a la potencia, al coste de la potencia que tienen esos suministros. Entonces, bueno, una vez que podamos ver todos estos tipos de errores, ya digo que esto se puede hacer vía manual, pero bueno, cuando tienes una gestión de un
de un cliente multipunto, realmente necesitamos de herramientas que nos ayuden a analizar toda esta carga de datos que venga de la telemedida, aparte de lo que pueda venir también de facturas. Gracias a ese tipo de herramientas podemos hacer ese control y destapar toda esa parte que no vemos y que podemos conseguir ahorros importantes. Y no solamente destaparlos y reclamarlos, sino además controlar el estado de estas reclamaciones, porque muchas veces sabemos que los trámites que llevan las comercializadoras, bueno, pues digamos que no son de un día para otro, dejémoslo ahí. Creo que todo el mundo lo ha entendido. Y gracias a este control podemos tener al día esa parte económica que todavía está pendiente de recuperar el cliente. Vamos a terminar con un caso real de un cliente multipunto en el cual, después de realizarle un análisis de las facturas emitidas por dos comercializadoras con las que estaban, aquí llamadas C1 y C2, podemos ver que en C1 tenemos una serie de errores y que la compañía comercializadora no solamente se equivoca a favor de la comercializadora, también hay veces que se equivoca a favor del cliente. En este caso, estamos viendo que hay un error de aplicación del ATR al término de potencia en el cual la comercializadora se ha equivocado a favor del cliente. También hay una refacturación de término de potencia en el que la comercializadora se ha equivocado a favor del cliente. Evidentemente, en estos dos puntos, el cliente se cayó, nosotros lo identificamos, se lo dijimos al cliente y el cliente nos dijo, bueno, sobre esto no vamos a decir nada. Y finalmente, sí que hubo una diferencia en el coste unitario, que aquí lo que estamos hablando es de la aplicación de la fórmula, que lo que comentaba anteriormente. No se había aplicado correctamente la fórmula de indexado a todos los suministros, con lo cual aquí había una diferencia bastante grande. Había 84.000 euros a favor del cliente que fueron reclamados. Con la segunda compañía comercializadora, como podéis ver, se repiten ciertos errores, pero hay alguno más, como por ejemplo el error en el coste de la remuneración o en el error en la aplicación de las pérdidas, dentro de lo que es la fórmula, o conceptos de mercado que no se han aplicado bien. En este caso, igualmente, el cliente decidió reclamar la parte que le beneficiaba. Finalmente, si sumábamos todo lo reclamado, en este caso, al final fueron 116.000 euros, que creo que es una cantidad lo suficientemente importante como para no dejarla ahí pendiente. Y con esto hemos terminado el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a dar un tiempo de unos 5 minutos para que podáis realizar las preguntas que estiméis y hablamos en un momento. Muchas gracias.
Hola de nuevo. Bueno, vamos con las preguntas. Ignacio Porto pregunta, si un cliente no tiene un sistema de monitorización y quiere solicitar las curvas de carga, ¿lo tiene que hacer a través de la comercializadora o de la distribuidora? ¿Están obligados a dárselo? Por otro lado, ¿las distribuidoras o comercializadoras no muestran en su web las curvas de carga de los clientes? Muchas gracias. En esta pregunta contesto yo, Vicente Padrón, por la parte que me toca. Ignacio, quería comentarte que en el momento en el que tú solicitas las curvas de carga, las tienes que solicitar a la comercializadora, independientemente de que quien tiene las curvas de carga es la distribuidora. Pero realmente con la distribuidora solamente podemos hablar a través de la comercializadora. Ese es el canal oficial. Si están obligadas a dártelo, sí, están obligadas. ¿En cuánto tiempo? Bueno, esa es ya la cuestión, que muchas veces se hacen de rogar, etcétera, etcétera. Otras comercializadoras, hay algunas que sí que es verdad que la información la dan en bastante actualizada y en tiempo medianamente correcto. Y finalmente, nos preguntas que si las comercializadoras o distribuidoras no muestran en su web las curvas de carga de los clientes. Esto vuelve a ser un servicio añadido, podríamos llamar de valor añadido, a cada comercializadora, en el cual cada una puede o no puede ponerlo. Eso ya depende. Hay comercializadoras que sí que tienen las curvas de carga subidas a la web. Hay comercializadoras que las tienen, de hecho, más o menos cada semana. Hay otras que las tienen al mes. Y hay otras muchas comercializadoras que no tienen nada de esto. Espero haber aclarado las preguntas de Ignacio. Continuamos. Salvador Rafael Raya pregunta, cuando habléis de la distribuidora, que la distribuidora te puede dar acceso al contador, ¿puedo cobrar por este servicio? Bueno, realmente la distribuidora en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos es la propietaria del contador y del módem, y al ser la propietaria no te da acceso a este servicio, ¿vale? Y tampoco cobra por este servicio. Lo único que puedes solicitar es, como comentaba mi compañero Vicente, la información que contienen estos los contadores a la comercializadora para que te lo haga llegar. Pero como tal, mientras la distribuidora sea la propietaria de los equipos, no tiene obligación de darte acceso al contador y mucho menos cobrarte por este servicio. Salvador Rafael Raya también preguntaba si sería más conveniente que los contadores fueran de su propiedad. Bueno, pues también lo voy a comentar. Bueno, esto es una pregunta muy interesante, la verdad, porque como habréis visto, en las facturas siempre hay un concepto que es alquiler del equipo de medida. Y tú estás pagando en función de la tarifa y el servicio que tienes. Influye mucho una tarifa 6.1, 3.1. Incluso dentro de las 3.0 hay variaciones si tienen telemedida o no tienen telemedida, porque eran uno de los tipos de contadores que no estaban obligados a estar telemedidos. Bueno, pues como os iba diciendo, mensualmente y de forma indefinida, para toda la vida hasta que algo cambie, tienes que estar pagando mensualmente el alquiler del equipo de medida, que siempre es propiedad de la distribuidora. Que si es conveniente que fuese en tu propiedad, totalmente. Vas a pagar por un equipo de medida, vas a pagar por las comunicaciones una inversión inicial, pero vas a dejar de pagar el concepto de alquiler de equipo de medida a la comercializadora. Y realmente, pues lo vas a amortizar relativamente pronto, teniendo en cuenta que si nada cambia, podrías estar los próximos 10, 20 o 50 años pagando mensualmente el alquiler de un equipo que siempre es propiedad de la distribuidora. Además, sí, el coste que te puede cobrar la distribuidora puede fluctuar desde los 25 o 30 euros si tienen telemedida, incluso hasta los 60, 75 euros por un servicio en A61. Pues esto mensualmente durante muchos años se convierte en un dineral. Los contadores no valen tanto. Y el único coste que tienen periódicamente es una verificación que se hace, bueno, que obliga a la ley, que obliga a la Red Eléctrica Española. Realmente es muy interesante la pregunta que haces, y la posibilidad de cambiar los equipos de medida es algo que muchos de nuestros clientes ya están haciendo, porque además de tener la telemedida, dejan de pagar a la distribuidora, a la comercializadora, por este concepto. Por último, aquí otra pregunta.
José Martín nos pregunta sobre la última diapositiva en la que hemos comentado los ahorros que se conseguían para el cliente, que del total de los 116.000 euros que se habían detectado en errores de facturación, ¿cuánto se había conseguido recuperar finalmente? Esta también es para mí, por alusiones. En este apartado, nosotros, esto es un cliente actual, no es un cliente de hace 3 años o 4 años. Es un cliente en el que estas reclamaciones se realizaron antes del verano, estamos hablando de junio, y a día de hoy se han recuperado ya en torno a 45.000 euros. La realidad de este tipo de reclamaciones, cuando lo haces pues, en base a algo, ¿no? Con una buena formación y con una buena reclamación, se demuestra, incluso teniendo esta telemedida, que es de lo que hemos estado hablando en todo este webinar, es básico e indispensable para poder demostrar que es verdad que se han dado estos errores, se acabarán consiguiendo los 116.000 euros. Por la experiencia que nosotros traemos ya de muchos años, son reclamaciones realmente normales, no son reclamaciones extrañas que, bueno, en alguna ocasión nos hemos tenido que ir con el cliente a industria para llegar a cerrar algún tipo de reclamación, pero estas no, estas son bastante obvias y al final de este año yo espero que estén ya los 116.000 euros en la cuenta del cliente. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. De cualquier forma, en la diapositiva podéis ver nuestra dirección de correo electrónico. Cualquier duda que os surja, con total confianza, escribidnos y hacernos llegar vuestras dudas y vuestras consultas, que os las responderemos. Bueno, pues nada más. Buena tarde para todos. Nos vemos en los siguientes webinars. Muchas gracias.